Confío en que el viaje hasta aquí haya sido cómodo, Dr. Jones. No le habrán alarmado mis hombres, ¿verdad? Me llamo Donovan. Walter Donovan. Sé quién es usted, señor Donovan. Las donaciones que ha hecho el museo estos años han sido muy generosas. Algunas de las piezas de esta colección son impresionantes. Al igual que usted, Dr. Jones, tengo pasión por las antigüedades. Venga a ver esto. Quizá le interese. Bien. Es arenisca, un símbolo cristiano. El texto está en latín clásico. Mediados del siglo XII, diría yo. Esa es nuestra opinión. ¿De dónde procede? Mis ingenieros la encontraron en las montañas al norte de Ankara al excavar en busca de cobre. ¿Puede traducir la inscripción? Is aquam vivite. Aquel que beba el agua que yo le daré, dice el Señor, llevará dentro de él un manantial de vida eterna. Deja que me lleven hasta tu montaña santa y al lugar en donde moras, a través del desierto y de la montaña, hasta el cañón de la media luna y al templo donde la copa que contiene la sangre de Jesucristo habita para siempre. El Santo Grial, Dr. Jones. El cáliz que utilizó Cristo durante la última cena. La copa que recogió su sangre en la crucifixión y que fue confiada a José de Arimatea. La leyenda artúrica. Conozco muy bien ese cuento para niños. La vida eterna, Dr. Jones. El don de la eterna juventud para quien beba del Grial. Un cuento de niños en el que me gustaría despertar. Un sueño de viejos. De todos los hombres, incluso de su padre, creo. El Grial es su afición. Es profesor de literatura medieval tan exigente que ningún estudiante quiere tenerlo. Walter, estás descuidando a los invitados. Voy enseguida, cariño. Cuesta resistirse, ¿no? La morada final del Santo Grial descrita con detalle. ¿Y de qué sirve? Esta tablilla habla de desiertos, de montañas y de cañones. Todo muy vago. ¿Dónde va a empezar a buscar? Quizás si la tablilla estuviera intacta tendría por dónde empezar, pero falta toda la parte superior. De todos modos, ya hemos puesto en marcha un intento para recuperar el Grial. Le contaré otro cuento de niños, Dr. Jones. Después que se confió el Grial a José de Arimatea, desapareció durante 1000 años hasta que lo hallaron de nuevo 3 caballeros de la primera cruzada. 3 hermanos, para ser exacto. También conozco ese cuento. 2 de esos hermanos salieron del desierto 150 años después de haber hallado el Grial y emprendieron el camino de vuelta a Francia, pero solo llegó uno. Y antes de morir de extrema vejez, se supone que contó su historia a un fraile franciscano, creo. No es una suposición, Dr. Jones. Este es el manuscrito en el que el fraile consignó la historia del caballero. Por desgracia no revela el paradero del Grial, pero el caballero prometió que 2 señales lo revelarían. Esa tablilla es una de las señales. Demuestra que la historia del caballero es cierta. Pero como usted ha observado, está incompleta. Y la segunda señal está enterrada con el hermano muerto del caballero. El encargado de nuestro proyecto cree que esa tumba se encuentra en la ciudad de Venecia, en Italia. Como verá, Dr. Jones, estamos a punto de completar una búsqueda que comenzó hace casi 2000 años. Nos hallamos solo a un paso. Que es cuando suele desaparecer el suelo bajo los pies. No sabe cuánta razón tiene. ¿Sí? Hay un obstáculo. El encargado del proyecto ha desaparecido, junto con sus investigaciones. Hemos recibido un cable de su colega Schneider, comunicando que no sabe ni su paradero ni lo que ha sido de él. Quiero que siga la búsqueda donde él la dejó. Encuentre a ese hombre y encontrará el Grial. Se equivoca usted de Jones, señor Donovan. ¿Por qué no prueba con mi padre? Ya lo hemos hecho. Su padre es el hombre que ha desaparecido.